Gordito está malito. Cuenta una sabia que cuando te duele el gordito, no temas, porque tienes que ir a un sitio especial. Unos magos harán su magia y te quitarán el dolor. ¿Sabes cómo se llaman esos magos y magas? Pues, estad atentos al cuento, que en él te lo cuento. Aquel día, al ponerse las zapatillas, el gordito protestó. No quería que nada ni nadie le apretara, necesitaba sentirse libre. No soportaba el calcetín, y mucho menos aquella prisión que era la zapatilla. Los demás no protestaban, aunque lo entendían. Gordito, ¿qué te pasa hoy? Estás más rojo que los demás. La hermana uña ha crecido y me está clavando. Lo siento mucho, gordito, pero yo también necesito crecer y no puedo hacerlo de otra forma. Ya lo sé, hermana uña. Nada podemos hacer, salvo estar libres, sin calcetines ni zapatillas. Entonces nos encontramos más cómodos. Todos oyeron al niño quejarse. Sentía cómo Gordito cada vez se iba poniendo más gordito, y no solo eso, también iba cambiando de color. Los días pasaron, y ni Gordito, ni la uña, ni el niño mejoraron. Mañana iremos a ver a una maga que se llama Podóloga, y verás cómo Gordito mejora y te deja de doler. ¿Podóloga, mamá? ¿Quién o qué es? Así se llama a la persona que cuida y cura los pies. Sus instrumentos son como varitas mágicas, ya lo verás. Pero, ¿me hará daño, mamá? Cariño, te duele Gordito, ¿no? Sí, mucho. Pues verás como ella, con sus manos y sus varitas mágicas, que son sus instrumentos, harán que Gordito y la uña dejen de dolerte. Gordito y la uña oyeron atentamente las palabras de la mamá y se pusieron muy contentos. Estaban deseando ir a que la maga llamada Podóloga, con sus manos, pusiera remedio a aquella situación. Al día siguiente, el niño les dijo a sus amigos del colegio que, por la tarde, iría a ver a una maga llamada Podóloga. ¿Habéis ido alguna vez? Ningún compañero había oído hablar de una maga con ese nombre, ni sabían qué tipo de magia hacía. El niño les prometió que al día siguiente les contaría su visita a la maga y la magia que había utilizado para curar a Gordito. Cuando su padre fue a recogerlo, se fueron juntos a la ansiada visita a la maga Podóloga. No tenía miedo. Bueno, un poco sí, pero porque no sabía qué le iban a hacer a Gordito. Estaba nervioso, pero porque nunca había ido a un sitio así. Al entrar a la consulta, la maga Podóloga le saludó y le invitó a sentarse en un sillón grande, muy grande. Con suavidad le quitó las zapatillas. Y, nada más ver a Gordito, la maga supo qué estaba pasando. Tranquilo, verás cómo no te duele. ¿Te gusta el deporte? Sí, me gusta correr y jugar al fútbol. La maga abrió un cajón. Ahí tenía que tener guardadas las varitas mágicas, pensó el niño. Sacó unas tijeras alargadas con unas puntas finísimas. Nada que ver con las tijeras que él utilizaba para hacer manualidades. Luego, empezó a contarle a la maga Podóloga que jugaba no solo en el patio con sus compañeros al fútbol, sino también los viernes iban a entrenar su hermana y él, y los sábados tenían partido. Pero, por culpa de Gordito, el viernes y el sábado pasado no había podido ir. Pues le dolía mucho y no podía ponerse las zapatillas para jugar al fútbol. Mientras el niño hablaba, Gordito y la uña estaban felices, pues aquella maga, con sus manos, estaba cortando y separando uno del otro, para que los dos tuvieran su espacio y no se volvieran a hacer daño. El niño seguía recordando y contando el gol que marcó en su último partido, cuando la maga Podóloga le dijo: Ya está, terminamos. ¿Ya? No me has hecho daño y, lo mejor, ya no me duele Gordito. Bueno, necesitas unos cuantos días sin mojarlo, pero luego ya podrás volver a ponerte tus zapatillas y volver a entrenar y jugar al fútbol. ¿Y no volverá a dolerme? No. Le aseguró aquella maga llamada Podóloga. La maga Podóloga lo felicitó por haber sido tan valiente. Estaba contento, pues no solo había vencido al miedo del principio, sino que también ya no le dolía Gordito, ni la uña. Aunque seguían algo doloridos, estaban felices. Hizo caso a la maga Podóloga
Y cuando ya pudo ir a jugar un partido, como no le dolía ni Gordito ni Uña, pudo darle bien fuerte al balón. Tan fuerte que el portero del equipo contrario no pudo pararlo, marcando un súper golazo que todos celebraron. ¿Y sabéis a quién se lo dedicó? Seguro que lo habéis adivinado, queridos niños sabios. A la maga podóloga, que, gracias a su magia y sus varitas mágicas, curaron su dedo gordito y su uña. Así que si alguna vez tenéis que ir a un mago llamado podólogo o a una maga llamada podóloga, no tenéis que temer. Acordaos de nuestro amiguito. A lo mejor salís de allí flotando o bailando. Lo que sí es seguro es que saldréis sin dolor de pies, pues podóloga es la médica que cuida y cura los pies. Y ya sabes que, cuento contado, sonríe si te ha gustado.